¿Cómo valoras tú las audiencias? ¿Por qué crees que en televisión española no está funcionando a lo mejor como esperábamos todos? Mira a tu alrededor. Precios disparados, listas de espera médicas que parecen eternas, colegios con goteras, pensiones que apenas llegan al día 20. Y mientras tanto, un programa financiado con el dinero de todos presentaba las mismas caras de siempre para jugar a la gallinita ciega con nuestra paciencia. Con mi dinero, no. La familia de la tele se cancela, María Patiño y Belén Esteban quedan al paredón, su marido, mantenido, hace las maletas. Y como si eso fuera poca gasolina, revienta un secreto que Patiño lleva 25 años escondiendo. ¿Teme más a quedarse sin programa o a que estalle toda la verdad? Quédate, porque lo vamos a contar sin filtros y con testimonios que ya retumban en Prado del Rey. ¿Qué se siente cuando el suelo tiembla bajo tus tacones de plató? Pregúntaselo hoy a María Patiño. A las 9 de la mañana todavía bromeaba con el regidor, convencida de que la reunión urgente sería otro ajuste de escaleta. A las 9:07, ese mismo regidor entraba pálido en maquillaje y susurraba la palabra maldita: cancelación. No un retoque, no un descanso de verano, cancelación cruda, irreversible, con olor a fin de ciclo. En el espejo, el colorete de Belén Esteban se convirtió en polvo pálido y la base de Patiño dejó de cubrirle la incredulidad que se le instalaba en los ojos. En la redacción se escuchó el zumbido de los móviles antes que cualquier anuncio oficial. WhatsApp hervía con capturas de pantalla, directivos citando a jefes de equipo, productores sacando copias de contratos, becarios preguntando si debían terminar los cafés. Todo sucedía en cámara lenta y, a la vez, a una velocidad de vértigo. Bastaron 10 minutos para que Twitter rebautizara el programa como la agonía de la tele y para que los primeros memes coronaran a Ricardo Rodríguez, marido de Patiño, como el gran premio de consolación en el Titanic mediático que se hundía. Él apareció, precisamente, cuando el caos empezaba a oler a sudor frío. Ricardo, surfer vocacional, actor a ratos, empresario de terraza playera en sus mejores sueños, había vivido siempre en un discreto segundo plano. Hoy era primer plano forzado, sonrisa rebañada de coraje y un brazo del que colgaba su mujer como si fuera la única tabla de salvación capaz de flotar en aquel mar de cotilleo venenoso. Las cámaras dispararon y la red se relamió. El fotograma se hizo viral en menos de un suspiro. Titular improvisado: cuando el barco se hunde y el polizón sale a la superficie. Aplausos digitales, carcajadas virtuales, gifs danzando. Ricardo se convirtió en trending topic sin haber dicho una sola palabra. Mientras tanto, en los despachos blindados de Prado del Rey se libraba otra batalla, la de los eufemismos. Nadie quería pronunciar fracaso, derrota o, Dios nos libre, dinero público malgastado. Pero las paredes de cristal no tapan los cuchicheos, y se oyó alto y claro: si esto sigue un mes más, arrasa con toda la parrilla. La frase no llevaba números, llevaba miedo, y el miedo cundía. A cada segundo aumentaba la sensación de que alguien había abierto la puerta de la jaula y las fieras. La audiencia, celebraban por fin su fiesta de desquite. Fuera del edificio, España entera parecía sincronizarse. La sobremesa hervía en bares y grupos de WhatsApp con el mismo brindis. «Que tiren de la cadena», decía un camarero mientras subía el volumen de la radio. «Que devuelvan cada euro», respondía una jubilada que acababa de pagar el café con subida de precio incluida. La palabra karma surcaba el aire como un dron travieso lanzando confeti de justicia poética. Aquellos que llevaban años soportando las exclusivas carnicería de Sálvame, ahora sacaban la silla al balcón para disfrutar del derribo en directo. Patiño conocía ese sentimiento, ella misma lo había avivado 1000 veces sentado en el sillón del plató. Hoy el boomerang regresaba. La presentadora intentaba recomponerse ante el espejo, pero cada brochazo de maquillaje le borraba un poco más la máscara de seguridad. En su mente retumbaba ese miedo que ya había confesado a media España en alguna entrevista amable: lo que más pánico me da es quedarme sin pantalla. Ahora la pantalla se hacía negra, y el eco negro, y todo negro. Belén Esteban, eterna princesa del pueblo, notó que la corona de purpurina se le convertía en aro de plomo. En un rincón del camerino llamó a su marido, a su representante, a su hija, a cualquiera que pudiera garantizarle que aquel no era su último día en la tele grande. Pero la tele grande tiene memoria de pez con dientes de tiburón. Ayer te adora, hoy te devora y mañana ni recuerda tu nombre. Belén lo intuyó cuando su móvil estalló en notificaciones de fans que no felicitaban, sino despedían: ya era hora, a currar de verdad, que se vayan al paro como todo hijo de vecino. El ambiente se hizo tan espeso que ni el aire acondicionado logró moverlo. Se respiraba un perfume mezcla de pintalabios caro y miedo rancio. Y fue justo en ese ambiente irrespirable cuando alguien pronunció la palabra que faltaba: secreto. Un redactor veterano, con la voz más baja que nunca, deslizó:
Diego Arrabal dice que tiene la bomba del padre del hijo de Patiño. Las dos sílabas, bombea, rebotaron en los espejos, atravesaron paredes y llegaron a la base del cerebro de la presentadora como un puñal de hielo. El rojo de sus labios pareció apagarse un grado, y sus ojos, siempre veloces, buscaron la salida más cercana. Porque una cosa es enfrentarse a un despido televisivo y otra muy distinta es tener que librar, al mismo tiempo, la batalla de la vida privada que uno creyó enterrada. El hijo, ya adulto, el padre, todavía anónimo, la decisión, nunca explicada. 25 años guardando silencio y, de pronto, el silencio se agrieta justo cuando la tribuna de la que presumía se viene abajo. Demasiada simultaneidad para los nervios de cualquiera. En ese instante crucial, el pasillo se partió en dos. De un lado, quienes observaban a Patiño con una mezcla de lástima y te lo advertí. Del otro, los que no disimulaban cierto regocijo vengativo. Ella construyó su imperio sobre la vida ajena, ahora le toca bailar su propio pasodoble. La presentadora, consciente de cada mirada, se irguió todavía más, ajustó la americana color caramelo que tanto le gusta y respiró hondo. No soltó lágrimas, aún. Quedaban demasiadas cámaras y demasiado orgullo para permitirse flaquear. Pero por dentro sabía que lo que se había roto esa mañana no era solo un contrato, era el pilar que sostenía su identidad pública. La primera señal de bancarrota no fue el correo de cancelación y el memé del marido. Fue un número que, a fuerza de repetirse cada tarde en la pantalla de audiencia interna, acabó grabado en la retina de todos, 5,4. 5,4% de SARE, para ser exactos. Tradúcelo en voz alta y suena a sentencia, estamos por debajo de la 2. En la jerga de la tele pública, eso equivaldría a que tu restaurante se llene menos que el chiringuito de la playa en pleno agosto. Catastrófico, impensable, intolerable. Y, sin embargo, era la cifra que la familia de la tele coleccionaba con la precisión de un reloj depresivo. Cada tarde, a la misma hora, la curva de espectadores se caía como un ascensor sin frenos. Lo primero que hizo la directiva fue pedir un informe de costes por minuto. Resultado, 3.500 euros cada 60 segundos de programa, entre sueldos, alquiler de plató, postproducción, maquillaje y la ristra interminable de dietas. 3.500. ¿Y cuánto volvía a caja por publicidad? Día bueno, 1.800. Día normal, 1.200. Día malo, los que más abundaban últimamente, cero patatero, porque los anunciantes huyen del naufragio antes de que la orquesta desafine. La resta es fácil, hasta humillante, por cada minuto al aire, TVE perdía más de la mitad de lo invertido. Y todo eso con dinero público. Cuando esa diapositiva se proyectó en la sala 15 del edificio, un consejero masculló en voz baja, si seguimos así, quemamos 6 millones antes de que empiece el Tour de Francia. Se hizo un silencio de fútbol sin público. Todos habían firmado el programa convencidos de que arrasaría, de que la combinación Patiño-Esteban era garantía de chicharrón mediático, y ahora veían que el guiso sabía a agua tibia. La dirección se partió en dos bandos irreconciliables. Primero, los cirujanos de guerra, cortar ya, aplicar torniquete y colocar reposiciones de programas veteranos, baratos, fiables, sin estridencias, hasta reorganizar la parrilla. Segundo, los contables legalistas, aguantar hasta mediados de julio, para no pagar indemnizaciones por rescisión anticipada y disimular el entierro bajo la alfombra del Tour de Francia. Entre ambos bandos, un dato que los aterraba a todos. Cada punto que perdía la franja vespertina se filtraba a los informativos de la noche, contaminaba la imagen de solvencia y empujaba a los rivales privados a presentar sus noticiarios como la verdadera voz del pueblo. Dentro del cajón de las catástrofes hubo otra diapositiva que dolió casi más que la financiera, reputación online. El equipo digital había monitorizado redes durante 7 días y el resultado era un mapa de calor en llamas. Hashtags dominantes, almohadilla con mi dinero no, almohadilla telebasura fuera, almohadilla al paredón. Tuiteros de todas las ideologías coincidían en la condena, unificándolo sin pretenderlo en una sola tribu ávida de sangre televisiva. En 5 días, los comentarios negativos superaban el 80% de todo lo que se escribía sobre el programa. Y cuando la opinión pública huele despilfarro, el asunto se vuelve político. Ningún presidente de corporación quiere comparecer en comisión parlamentaria para explicar por qué financió un fiasco que todo el país aborrece. Sin embargo, la factura emocional aún tenía otro renglón. Cada tarde, cuando la curva roja de SARE se desplomaba, Mañaneros, el magazín matinal, perdía arrastre, la hora de la 1, su credibilidad, la 2 noticias, la poca audiencia que solía arañar tras el telediario.
El efecto contagio de la derrota empezaba a amenazar incluso a programas consolidados como el veterano Saber y Ganar. Por eso se hablaba de apocalipsis reputacional. No era solo un mal programa, era un pozo de alquitrán donde se iban hundiendo espacios vecinos. Mientras los números se debatían en aséptica presentación de PowerPoint, en la cafetería del piso bajo se palpaba el drama humano. Redactoras jóvenes se preguntaban si renovarían contrato. Técnicos de sonido compartían currículos por WhatsApp por si acaso. Un operador de cámara, con 20 años en la casa, soltó la frase que circuló como pólvora: 6 meses más así y nos comemos los muebles. Nadie se atrevió a reír la broma. A mediodía llegó el contraataque empresarial. La productora, sí, la misma fábrica de éxitos y naufragios, propuso reformular el formato, aligerar sueldos y apostar por temas de interés general. La idea fue recibida con un desdén casi académico. Ya tomamos aspirina, dijo un subdirector. El paciente necesita quirófano, no parches. No hubo réplica. El agua olía demasiado a gasolina. Por la tarde, el correo interno rebotaba cadenas de mensajes paniqueados. ¿Hay plan B? ¿Nos reubican? ¿Se congelan escaletas? Alguien añadió a la lista de copia oculta a un columnista de prensa, y el periodista filtró la captura word por word. A la hora de la cena, la noticia estaba en todos los digitales. Fuentes internas confirman que la cancelación es irreversible. La cúpula, que aún no había emitido comunicado, se revolvía en un mar de filtraciones que ellos mismos habían provocado. El público, mientras tanto, medía toda esa histeria en un solo indicador: dinero público. Y cuando el dinero no es de nadie, la indignación es de todos. Cada euro invertido en la tertulia que se caía por el sumidero era un ladrillo menos en la confianza hacia la cadena pública. Las radios de la competencia hablaban de derroche indigno, los tertulianos políticos exigían cabezas, y un diputado aprovechó el eco para pedir en el Congreso un control férreo de los presupuestos de RTVE. Ninguno de esos dardos se clavaba en un Excel, se clavaban en la percepción popular. Así, el número que empezó siendo un 5,4 terminó convertido en una bola de nieve que aplastaba reputaciones, marraba curvas de Sare y apuntaba directamente al bolsillo de los que pagan impuestos. María Patiño podía soportar un mal dato, lo que no puede soportar es el estigma de ruina para la televisión pública. Igual que Belén Esteban podía lidiar con críticas a su vida privada, lo que no digiere es que la acusen de sangrar presupuesto nacional. En 24 horas, el desastre viajó de pantalla interna a titulares nacionales, de la Excel a la tertulia política, de los despachos a los trending topics. Quedaba claro que el dinero había dejado de ser cifra para convertirse en dinamita emocional. Y esa dinamita preparaba el terreno para el segundo impacto, la aparición estelar del marido mantenido, convertido en rostro del desperdicio y blanco de todas las burlas. Dicen que cuando un barco hace agua, lo primero que flota a la vista son los objetos que nadie esperaba ver. Pues bien, en el naufragio de la familia de la tele el objeto flotante se llama Ricardo Rodríguez. Hasta ayer era un rostro desconocido, el compañero de vida de María Patiño, un señor al que ella mencionaba de vez en cuando con cariño y poco más. Hoy, sin embargo, las tertulias de radio, los debates de sobremesa y hasta los corros del mercado hablan de él como del marido mantenido, ese hombre al que, según la calle, le paga todo la presentadora que acaba de quedarse sin programa. ¿Cómo se ha llegado a eso? Bastó una fotografía. No una exclusiva de revista, sino una simple imagen captada en un acto público de Madrid. María Patiño aparecía nerviosa, vestida de gala, agarrada del brazo de Ricardo. Él sonreía, pero se le notaba tenso, como quien no encuentra su lugar. Al día siguiente, la imagen saltó a todos los teléfonos y se convirtió en motivo de burla en los programas matinales. Míralo, qué formal. Mientras ella pierde el trabajo, él posa tan tranquilo. Las bromas se repiten y la etiqueta de mantenido prende como yesca seca. En los cafés, las señoras comentan que él nunca se ha ganado la vida de verdad, que vive estupendamente gracias al sueldo de su mujer. Una vecina cuenta que buscó su nombre en internet y solo encontró un pequeño papel en una serie juvenil y un bar en Sevilla que, al parecer, abre solo los fines de semana. Otra añade que le han dicho que tiene una casa de alquiler vacacional en Canarias, pero vete tú a saber si da dinero. Cada frase añade un ladrillo más al retrato de hombre acomodado que no aporta ingresos a la familia. Y claro, en estos tiempos de precios disparados y pensiones ajustadas, la idea de alguien viviendo confortablemente sin un trabajo claro indigna a muchos. ¿Dónde se ha visto eso? Protesta una oyente en una emisora local. Con la de jóvenes que no encuentran empleo y este señor de fiesta en fiesta. El locutor asiente y echa más leña al fuego.
Y todo gracias a una presentadora cuyo programa pagamos entre todos, no lo olviden. Mientras tanto, Ricardo calla. No concede entrevistas ni publica aclaraciones. Tal vez piense que el silencio es la mejor defensa, puede que no tenga nada que decir o que no sepa cómo decirlo. Pero ese mutismo juega en su contra, porque deja campo libre a la imaginación popular. Y la imaginación, cuando huele chisme, fabrica historias a velocidad de vértigo. En tertulias de tarde se repite que nunca ha cotizado lo suficiente, que su bar está medio vacío, que vive del lujo de su mujer. Algunas afirmaciones serán ciertas, otras no, pero la bola de nieve sigue rodando. Para María Patiño es un golpe duro. Si algo ha repetido siempre es que lo que más miedo le da es quedarse sin trabajo estable. Ahora se enfrenta a dos temores juntos, la pérdida del programa y el linchamiento público de la persona que más quiere. Y eso duele. Quienes la conocen aseguran que pasa la mayor parte del día con el teléfono en silencio, intentando evitar los comentarios. Sabe que cada chiste sobre Ricardo es también una estocada a su imagen. Y su imagen, hasta hace poco poderosa, es hoy un cristal resquebrajado. Dentro de Televisión Española, el nombre de Ricardo se vuelve incómodo. En los pasillos se repite que mantener el magazine un mes más significa seguir viendo al marido mantenido en titulares, y por tanto, seguir dañando la reputación de la cadena. Algunos directivos, que querían aguantar hasta julio para ahorrarse indemnizaciones, empiezan a cambiar de idea. Si la gente relaciona nuestra pantalla con derroche y favoritismo, perderemos credibilidad durante años. El linchamiento de Ricardo, paradójicamente, acelera la guillotina sobre el programa. ¿Pero quién es, en realidad, este hombre al que todos pintan de viva la vida? Sus amigos cuentan otra versión: actor vocacional que nunca tuvo un papel grande, pero que luchado años en castings, deportista que se gana unos euros como monitor de surf cuando la temporada lo permite, dueño de un pequeño bar de barrio que sobrevive gracias a turistas. Nada de grandes mansiones ni coches de lujo. Ricardo no nada en billetes, asegura un conocido. Vive al día, como cualquiera que monta un negocio modesto. Esa versión apenas circula. No suena divertida, no vende titulares. La que vende, la que corre como pólvora, es la del señor que se deja querer. Y la pregunta que se hacen muchas espectadoras mayores, quienes crecieron viendo a Patiño repartir exclusivas, es sencilla. Con la lengua que tiene María para hurgar en la vida de los demás, ¿aceptará ahora que hurguen en la suya? La respuesta parece clara: no le está gustando. Pero la rueda ya gira y no hay freno de mano. El ambiente familiar se complica. Ricardo quiere protegerla, ella quiere protegerlo. Pero cada vez que uno asoma la cabeza, cae una lluvia de comentarios. Si salen juntos a cenar, las cámaras disparan. Si él se queda en casa, los vecinos creen que se esconde. Si ella da un paso ante la prensa, le preguntan por el trabajo de su marido. Gane quien gane el próximo debate público, en ese hogar solo hay sensación de asedio. Y por si no bastara con el tema económico, corre un rumor aún más delicado: el padre biológico del hijo de Patiño. Un secreto guardado 25 años que amenaza con salir a flote justo ahora, cuando la pareja está más expuesta que nunca. Para Ricardo es territorio minado, no es asunto suyo y, sin embargo, lo salpica. En algunos corrillos se insinúa que, si él hubiera tenido un empleo sólido, la curiosidad sobre el padre del muchacho no sería tan morbosa. Una construcción absurda, quizá, pero en la tele del escándalo cualquier enlace retorcido sirve para mantener a la audiencia pegada. Así llegamos al final del día: Ricardo, callado; Patiño, en alerta; la opinión pública, hambrienta. El programa aún no ha sido sustituido por reposiciones, pero el signo de los tiempos ya es claro. Cada hora sin comunicado oficial alarga el sufrimiento de una pareja que jamás imaginó ser diana. Y, sin embargo, ahí están, protagonistas involuntarios de un relato que mezcla dinero de todos, resentimiento acumulado y la antigua costumbre de disparar contra el que alguna vez disparó. Hay silencios que pesan más que 1000 portadas, y el de María Patiño respecto al padre de su hijo lleva un cuarto de siglo apretándole los hombros. Durante años logró esquivar la pregunta con una sonrisa diplomática: prefiero proteger a mi familia. Y la mayoría de la prensa respetó aquella línea roja. Pero hoy, con el programa cancelado y el marido convertido en diana pública, el antiguo tabú se resquebraja. El rumor corre como las chispas que preceden a un incendio: se va a saber quién es. Los primeros en agitar la hoguera han sido los canales de cotilleo en Internet. Citan a Diego Arrabal, fotógrafo de vieja escuela y enemigo declarado de la cuadrilla de Sálvame. Arrabal asegura tener material delicado que revelaría, si no el rostro, al menos las iniciales del hombre que engendró al hijo de Patiño en 1999.
¿Exagera? Tal vez. ¿Consigue su propósito? Sin duda. Basta con pronunciar, tengo la bomba, para que medio país acerque la oreja. A partir de ahí, el boca-oreja hace el resto. En las peluquerías se repite la historia con adornos nuevos, que si el padre es un periodista taurino, que si era un empresario sevillano, que si hubo un pacto económico de silencio. En los desayunos de bar, la conversación salta del precio del aceite a la incógnita de la paternidad con sorprendente facilidad. Oye, pues yo leí que el chaval vive con la familia paterna, comenta una clienta, y dicen que la madre no lo crió porque trabajaba de noche, añade otra. Con cada versión, la bola crece. ¿Por qué vuelve ahora el tema? Por una mezcla explosiva de curiosidad y ajuste de cuentas. El público, que siente que Patiño vivió de airear secretos ajenos, considera legítimo husmear en el suyo. Y el hecho de que el hijo ya tenga 25 años elimina el freno ético que protegía a un menor. Ya es adulto, argumentan en las tertulias, no hay ley que impida hablar de él. No es del todo cierto, sigue existiendo el derecho a la intimidad, pero la percepción, una vez más, manda. En privado, quienes conocen a Patiño describen su angustia como un nudo doble, el temor a la exposición del hijo y el miedo a que el silencio prolongado se interprete como algo turbio. La presentadora jamás ha dado detalles, ni buenos ni malos, sobre el padre. Ni nombre, ni profesión, ni la razón por la que el niño creció lejos de su custodia. Esa opacidad, que quizás nació como gesto de protección, hoy alimenta teorías descabelladas. Se habla de un romance prohibido, de un hombre casado, de un acuerdo económico. Nadie presenta pruebas, pero la sospecha viaja rápido cuando el río ya bajaba revuelto. Para añadir dramatismo, varios portales rescatan artículos antiguos. Uno, de principios de los 2000, donde Patiño declaraba que había renunciado a grandes oportunidades por ser madre. Otro, de 2007, en el que confesaba que su gran dolor era la distancia física con su hijo. Declaraciones que en su día sonaron a sacrificio personal se reinterpretan ahora como pistas de un capítulo que no encaja. Si tanto sufría, ¿por qué no lo contó antes?, preguntan ahora las redes. Y la falta de respuesta aviva la llama. La situación se complica porque esta vez no hay plató amigo al que acudir para contar su verdad. Telecinco ha pasado página, TVE no quiere más polémicas, y el resto de cadenas observa de lejos, calculando si el escándalo suma audiencia o amenaza querellas. Queda la posibilidad de una entrevista pactada en una revista, pero eso implicaría abrir la caja entera, foto del hijo, detalles del padre, motivos de la separación. Para una mujer que siempre presumió de controlar sus tiempos y su intimidad, ese paso se parece más a un salto al vacío que a una estrategia. Mientras ella duda, la calle sentencia. ¿Por qué no lo crió?, repiten muchos comentarios. No importan las guardias compartidas, las madrugadas de plató, los vuelos retrasados, la imagen que se impone es la de una madre ausente. Y eso, en un país donde la familia sigue siendo termómetro moral, pesa. Una señora en un programa de llamadas lo resumió con crudeza: quien no cuida a un hijo no merece cuidar un programa. Fue trending local toda la tarde. Ricardo, el marido que ya arrastra el San Benito de mantenido, queda atrapado en medio. No es el padre, no pinta nada en la historia. Sin embargo, cualquier cosa que pronuncie será interpretada como parte de un guión de defensa desesperada. Por eso calla. Y el silencio, otra vez, se hace sospechoso. Nadie quiere ser portavoz de la versión oficial porque, a estas alturas, la versión oficial suena a excusa. En la redacción de algunos periódicos se preparan dosieres. Buscan actas de nacimiento, fotografías de archivo, antiguos compañeros del colegio del joven. Lo que hace un mes sería impensable, exponer al hijo de una presentadora, hoy se considera tema de interés. El periodista veterano levanta la ceja y comenta, medio en serio medio en broma: en cuanto se publique el nombre, habrá bofetadas por la primera entrevista. Puro negocio. Pura carnaza. Y entre tanto, María Patiño respira en modo contención. Su círculo privado aconseja cerrar filas, no alimentar al monstruo. Pero cada minuto de silencio permite que otros, rivales, excompañeros resentidos, portales ávidos de clics, rellenen el hueco con teorías. El daño crece como moho en una pared húmeda, lento, pero imparable. El hijo, adulto, guarda un perfil bajísimo. Ni redes sociales públicas, ni entrevistas, ni apariciones casuales. Es posible que se resigne a ver su vida discutida en tertulias donde nunca quiso estar. Un colaborador yanqui diría colateral damage, daño colateral. Y esa expresión, tan dura, define bien la tormenta. Si la madre fue huracán mediático, su intimidad ahora paga la factura.
A estas alturas, la pregunta no es si el secreto saldrá, tarde o temprano, en voz alta o en susurro, sino cómo y quién sacará provecho. Un canal rival podría usarlo para hundir definitivamente la figura de Patiño. Un paparazzi resentido con antiguos vetos podría publicarlo por revancha. Un exdirector de magazine podría detallarlo en un libro de memorias. Todos huelen oro editorial donde antes solo había silencio. En medio de ese panorama aparece, paradójicamente, la última oportunidad de la presentadora, confesar antes de que otro lo haga. Pero confesar significa admitir que el silencio tenía motivos, significa reabrir heridas con el hijo, significa exponer al padre, quiera él o no. Y, sobre todo, significa renunciar al control que siempre ejerció sobre su propia historia. El tiempo corre. Cada día sin respuesta suma decibelios al coro de los indignados. Los directivos de TVE ya preparan el comunicado final del programa, quieren cerrarlo antes de que el escándalo del hijo salpique también a la cadena. Y entre la espada de la cancelación y la pared del secreto familiar, María Patiño siente que el suelo se deshace bajo sus pies. Así concluye la penúltima escena, con el telón a medio caer y un murmullo de curiosidad morbosa listo para estallar. Apaga la luz del plató, imagina los focos enfriándose y ese decorado colorido convertido en parque de atracciones fuera de temporada. Todo queda quieto salvo el ronrón de la calle. Se marchan María Patiño, Belén Esteban y Ricardo, el marido al que medio país ha bautizado el mantenido. Pero el murmullo popular no se va con ellos, sigue zumbando, recordándonos que cuando la pantalla se apaga la conversación apenas empieza. La dirección de Televisión Española redacta su nota de despedida con un lenguaje precioso, reorganización de franja, agradecimiento al equipo, que, dicho sin rodeos, significa esto ha salido carísimo y no ha gustado a nadie. Durante un tiempo temerán proponer algo arriesgado, cada idea nueva chocará con el recuerdo incómodo de la familia de la tele. Para Patiño el reto es mayúsculo. Su móvil arde de llamadas, productoras pequeñas, un par de radios locales, incluso un amigo que le sugiere abrir un canal propio en internet para contar la actualidad pero con otro talante. Sabe que esa frase, con otro talante, es un código, menos gritos, más humildad, quizá una confesión sincera que cierre de una vez el capítulo del padre de su hijo. Porque lo quiera o no, ese secreto vuelve a la puerta cada mañana. Si decide romper el silencio en una revista, controlará la versión. Si no lo hace, alguien lo contará sin pedirle permiso. Y el público que antes la veía como entrevistadora experta ahora la mira de reojo, preguntándose por qué guardó tantos años un dato que, de repente, parece vital. Belén Esteban se aferra a sus salsas, a sus patatas fritas, a su colchón de royalties. Puede vivir sin plató, pero extrañará la cámara, era su espejo privilegiado y el gran altavoz de su marca. Quizá descubra que montar empresa requiere la constancia que siempre delegó en otros. Si decide lanzarse a un proyecto propio, un podcast de entretenimiento, un pequeño reality en redes, necesitará disciplina, horario fijo y menos aplauso fácil. Veremos si lo intenta o si, sencillamente, deja que las cuentas bancarias hagan de anestesia. Ricardo, el esposo señalado, tiene dos caminos. Podría vender una entrevista y explicar que no vive de la paga de nadie, que trabaja como monitor de surf y atiende un bar modesto. Sería dinero inmediato, pero reforzaría la idea de que ahora sí habla porque necesita el cheque. El otro camino es el silencio largo, meterse en su chiringuito, levantar la persiana, servir cafés y esperar a que el mote de mantenido pierda brillo con el tiempo. Sus amigos aseguran que elegirá el silencio. Su ego, dicen, no está hecho para la alfombra roja diaria. Pero nadie sabe cuánto tarda en cicatrizar una etiqueta tan pegajosa. Queda la pieza más delicada, el hijo ya adulto y el padre anónimo. Si finalmente se mencionan nombres, el efecto será doble. Para Patiño significará renunciar a la última parcela de intimidad que había defendido a capa y espada. Para el muchacho, verse expuesto sin haberlo pedido. Para el padre, tal vez un terremoto en una vida que había conseguido pasar desapercibida. Y no se trata solo de descubrir un rostro, sino de abrir la caja de los porqués. ¿Por qué vivía con la familia paterna? ¿Por qué la madre viajaba tanto? ¿Por qué nunca hubo una foto juntos en 20 años? Son preguntas que la presentadora podrá responder con un relato emotivo o dejar en manos de la imaginación ajena, que suele ser más cruel. En todo este revuelo el público también juega su partida. Hay quien pedirá que María Patiño devuelva parte de los honorarios cobrados con dinero público. Habrá quien la perdone si admite que se equivocó de tono y promete empezar de cero. Y estarán, por supuesto, quienes nunca la quisieron y celebrarán cualquier tropiezo futuro. Cada espectador elegirá su postura y, al hacerlo, se retratará un poco a sí mismo. Porque la tele, para bien y para mal, actúa como espejo de nuestras filias y fobias. Ahora imagina el cierre final. Técnicos recogiendo cables,
carpinteros desmontando letras corpóreas, productores consultando calendarios para recolocar a la gente que sí necesita el sueldo base. El estudio queda desnudo y silencioso. Fuera, una señora apaga la televisión y comenta con su vecina que menos mal, que por fin se acaban los gritos de la tarde. En redes, alguien pregunta a qué hora sale hoy el comunicado definitivo, y otro responde que ya da igual, que pasemos página. Pero la página no se pasa sola. Los números de audiencia, el debate sobre el gasto público y la curiosidad por la paternidad seguirán flotando semanas, quizá meses, como brasas que reviven cada vez que alguien sopla. ¿Habrá redención? Posible, pero no gratis. Patiño necesitará algo más que un nuevo plató, necesitará humildad. Belén Esteban tendrá que demostrar que detrás de la máscara televisiva hay empresaria real. Ricardo deberá trabajar en silencio hasta que, dentro de unos años, su nombre evoque otra cosa que no sea aprovechado. Y nosotros, los que miramos, deberíamos preguntarnos si exigimos transparencia o espectáculo, si castigamos el derroche o simplemente disfrutamos viendo caer a quienes un día subieron tan alto. Si crees que la tele pública merece autocrítica sincera, deja tu pulgar arriba, que se note que las audiencias ya no se contentan con ruido. Suscríbete para seguir este caso y los que vengan, porque aquí no cortamos cuando bajan las luces, contamos lo que se dice en los pasillos y lo que se comenta en la cola del mercado. Y dime en comentarios, ¿debería María Patiño confesar de una vez la identidad del padre de su hijo, o la intimidad, incluso para un personaje público, tiene límites que no debemos traspasar? Te leo. Entretanto, que cada cual saque su lección. Quien hace televisión aprende que el foco calienta, pero también quema. Quien consume televisión descubre que el poder de apagar es, al final, el más fuerte. Buenas noches, y sigamos atentos, porque la próxima caída o el próximo renacer puede estar a un clic de distancia. Mira a tu alrededor, precios disparados, listas de espera médicas que parecen eternas, colegios con goteras, pensiones que apenas llegan al día 20. Y mientras tanto, un programa financiado con el dinero de todos presentaba las mismas caras de siempre para jugar a la gallinita ciega con nuestra paciencia. Con mi dinero, no, clamabais miles en los comentarios, y no os faltaba razón. Porque cuando cada céntimo que entregamos al Estado cuesta sudor, descubrir que se evapora entre focos, maquillajes y sueldos obscenos es un insulto mayúsculo. ¿En serio hay quien todavía defiende que la familia de la tele merecía otro mes de margen? ¿Otro millón de euros quemado para que dos presentadoras se miren al ombligo y un señor sin oficio fijo presuma de surf en Instagram? Esa no es la televisión pública que España necesita. Es, lisa y llanamente, un grifo abierto en mitad del desierto económico que todos padecemos. Y es aquí donde la indignación se transforma en pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo llevamos alimentando este circo con nuestra pasividad? Hoy, a toro pasado, resulta facilísimo lanzar tweets incendiarios y memes que retratan al marido mantenido. Pero ¿dónde estaban esos dedos justicieros cuando se firmó el contrato leonino que ahora nos pesa? ¿Dormían? ¿Festejaban el regreso de sus ídolos de la prensa rosa? La realidad es cruel. Cada vez que sintonizábamos por morbo, cada vez que regalábamos un minuto de atención a esas discusiones de mercadillo, engordábamos la audiencia y justificábamos el despilfarro. Ahora, con el castillo de naipes desmoronándose, nos rasgamos las vestiduras, pero el presupuesto ya salió de Hacienda y no volverá. Lo único que podemos recuperar es la dignidad de aprender la lección. Y mientras hablamos de dignidad, asoma el asunto del hijo de María Patiño. 25 años de silencio y de repente la mitad del país exige saber quién es su padre y por qué la presentadora no se encargó de criarlo. Que se sepa, no existe ley que obligue a ningún adulto a confesar su historia familiar, pero tampoco hay escudo moral para quien ha pasado media vida lucrándose de los secretos ajenos. ¿Quieres privacidad? Perfecto, renuncia antes a desmenuzar la de los demás. No lo hiciste, María, y ahora el karma te pasa la factura con recargo de intereses. ¿Es justo? No lo sé, lo cierto es que la audiencia disfruta de ver caer a los que un día se creyeron intocables. Y ahí está la otra mitad de espectadores, los mismos que lloraron contigo cuando contabas desgracias de terceros, pidiendo hasta tu último recibo de luz. ¿Hipocresía colectiva? Quizá. Pero no olvides que la vara con la que mides a otros puede acabar midiendo tu cuello. Escúchalo bien, este derrumbe no es solo de Patiño, Esteban o Ricardo. Es el derrumbe de una forma de hacer televisión basada en la bronca permanente, la lágrima impostada y la exclusividad a cualquier precio. Pero si da audiencia, ¿qué más da?, repetían sus defensores. Pues da que lo pagamos todos, da que abochorna la televisión pública, da que educa a toda una generación en el ruido y la burla fácil. Y ahora que la fiesta terminó, aparecen los nostálgicos pidiendo otra oportunidad. ¿Otra?
Después de 20 años de altavoces, exclusivas, salarios de escándalo y perdón cero para los errores ajenos, hacednos un favor, probad la vida sin plató, sentid lo que cuesta un salario normal y luego volved a pedir indulgencia. Si eres de los que piensan que la pequeña pantalla debe servir para algo más que competir en gritos, estás en el canal indicado. Porque aquí denunciamos los agujeros negros de audiencia antes de que engullan más presupuesto. Aquí no nos basta con que un directivo prometa reformar el formato. Exigimos cuentas claras, contratos transparentes y atención útil para el ciudadano. ¿Te cabrea que se use dinero público en tertulias vacías? Suscríbete ahora mismo. ¿Te cansa ver a presentadores que se erigen en jueces morales mientras esconden sus propias viejas vergüenzas? Haz clic en la campanita. ¿Piensas que un marido misterioso que vive a costa de un sueldo público no es un modelo para nadie? Deja tu like, porque ese pulgar arriba grita más que cualquier trending topic. Y si, por el contrario, opinas que todo esto es televisión inofensiva y que María Patiño merece otra plataforma para contar su verdad, pregúntate cuántas verdades ajenas trituró ella para facturar cada mes. Pregúntate si es inofensivo alimentar a una audiencia con morbo reciclado mientras hospitales y colegios ruegan presupuestos dignos. Pregúntate si tu dinero, ese que sudas 8 horas diarias, debe financiar la próxima excursión del marido surfero a las Islas Canarias. ¿Verdad que no suena tan inofensivo? Tal vez esta historia tenga vuelta de hoja, tal vez la presentadora encuentre un refugio en YouTube y se reinvente como gurú de la autoayuda. Tal vez Belén Esteban convierta sus patatas fritas en multinacional y no necesite más platós. Tal vez Ricardo abra las puertas de su bar cada mañana y demuestre, jornada tras jornada, que sabe sudar el uniforme de camarero. Todo es posible. Pero ocurra lo que ocurra, recordemos hoy la escena, un plató apagado, los focos enfriándose, y nosotros contando los euros que salieron de nuestros bolsillos por un espectáculo que solo servía para que dos tertulianas hicieran como que se sorprenden mientras se beneficiaban de un acuerdo millonario. Así que dime, ¿seguirás regalando tu tiempo y tu dinero a quienes lo convierten en basura, o exigirás una televisión que al menos respete tu inteligencia? Si tu respuesta es la segunda, suscríbete ya y comparte este vídeo con todo el que aún crea que peor es nada. Porque nada, créeme, siempre es mejor que un agujero negro que aspira al presupuesto de nuestros impuestos. Y si algún día vuelves a ver un proyecto igual de sospechoso asomar en la parrilla pública, recuerda lo vivido y pregúntate, ¿voy a ser cómplice silencioso o voy a levantar la voz? Aquí seguiremos, con decibelios y datos, para que la próxima vez nadie te diga que te robaron a la luz de los focos sin que te enteraras. Con tu like construimos presión, con tu comentario levantamos debate, y con tu suscripción reclamamos una televisión que sirva, enseñe, si quiere entretener, lo haga sin insultar nuestra dignidad ni vaciar nuestra cartera. Así que decide ahora, ¿apagas de verdad o sigues alimentando el circo? El botón rojo está a un clic.